A lo largo de los años han sido muchos los modelos cruiser que han inspirado ese espíritu aventurero y rebelde en muchas generaciones. Han sido muchos los modelos, muchos los estilos, pero sin lugar a dudas, una de las líneas que marcó un precedente en la historia de este estilo de motocicletas son las Yamaha Virago XB. Hoy, parceros, tengo la oportunidad, la fortuna y la dicha de presentarles esta Yamaha Virago XB 750. Vamos a conocerla en detalle, vamos a hablar con su dueño, quien nos la va a presentar también en detalle. Vamos a poner a rugir ese motor y pues nada, espero se diviertan con ella y la disfruten. Bueno, pero para que nos presente más esta maquinota en detalle, ¿quién mejor que el propio dueño? Estamos con el paisano que también es de Neiva, yo soy de la ciudad de Neiva, como ya muchos sabrán, quien nos va a presentar esta moto, nos va a contar su experiencia, qué tal le ha salido y todos los pormenores de tener una Yamaha XB 750. Don Germán, bienvenido al canal, muchas gracias por aceptar la invitación, sobre todo por traer la moto al canal. La verdad es un orgullo tenerla aquí y qué bacano tenerlo usted a su motocicleta. Mi amigo Andrés, un gustazo de mi parte estar aquí en su canal a través de su invitación, aquí en nuestra tierra, presentando una máquina como esta que es la Yamaha Virago XB 750 modelo 95. Bueno, Germán, lo primero que se me viene a la cabeza, la primera pregunta es ¿qué se siente tener este motor? ¿Qué se siente tener una máquina con tanto poder? ¿Y qué se siente tener una Yamaha 750 en un país como Colombia, en donde estas máquinas no han tenido mucha trayectoria a lo largo de los años y que no se ven mucho, ¿no? Bueno, primero que todo es una experiencia que para uno poderla sentir hay que vivirla. La pasión por este tipo de máquinas, por este modelo en exclusivo, apareció en mí desde muy niño, cuando de pronto veíamos a esta serie mexicana que se llamaba Chips, que tenía motos tipo chopper, y en particular me llamó mucho la atención la Yamaha Virago por el motor que tiene, por ese motor tan imponente, independientemente de su fuerza. Otra de las cosas muy llamativas es el cromado que tiene, lógicamente su velocidad, su torque de motor, y una de las cosas cuando uno es propietario de una máquina de estas es llegar a cada semáforo y que todo el mundo que está al lado de uno lo miren a uno. Y además qué bacano, don Germán, tener una motocicleta de este estilo, pero además del año que usted la tiene, una motocicleta totalmente clásica y muy antigua, que eran como las más modeludas, las más robustas y las que más tenían de acabados en cromo. ¿Hace cuánto adquirió este modelo y cómo hizo para llegar hasta 750 aquí en Colombia, que son tan escasas? Bueno, tuve varias motos antes de esta. Siempre dije, mi próxima moto tiene que ser una tipo chopper de alto cilindraje, motor en B, obligatoriamente que tenga cardan. Esos eran los parámetros que yo quería y le eché siempre el ojo a la Yamaha Virago como tal. ¿Y antes de esa cuál tenía? La última fue la Suzuki GN 125, recién salida al mercado por allá en el año 2003-2004. ¿En qué año adquirió esta maquinota? ¿Cuánto le costó y cuánto ya kilometraje le ha sacado? No la tengo hace mucho tiempo, la tengo hace aproximadamente 4 años, pero en mis manos está mucho más mejorada de lo que estaba cuando la compré. Tuve una gran ventaja de comprarla en un concesionario en Bogotá, me costó 12 millones de pesos, que para mí fue espectacular encontrarla en un estado casi como la observamos hoy, pero mejorada, como le comento, por ciertos aspectos, tanto técnicos, eléctricos, electrónicos y en sí de personalización. Ustedes lo pueden creer, gente, 12 millones, una Virago 750. Cuando él me lo mencionó por primera vez, yo no le podía creer. O sea, conseguir esos 12 millones, uno consigue más o menos una 250 en perfecto estado, entre 9, 10, 11 millones de pesos. Ahorita don Germán me comentaba que esta motocicleta es modelo 95, es decir que tiene más de 20 años. 26 años, sí. 26 años esta motocicleta, re clásica. Y una duda que me asalta al mirar este modelo, cuando usted la compró, ¿tuvo que hacerle algún arreglo? ¿La moto tenía algún desgaste? Tenía un desgaste normal, donde de pronto cualquier daño podría surgir. De hecho, el primer daño se me ocasionó a los 15 días, se me dañó el arranque. De un momento a otro quedé sin arranque.
Entonces, paulatinamente uno entra como a reparar cada cosa que vaya presentando debido al uso e incluso más allá del uso, el tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de motos, por su cilindraje, por su robustez, no son máquinas de uso diario. Permanecen mucho tiempo guardadas, mucho tiempo quietas. Entonces hay partes que son de caucho, como los retenedores, como los famosos orris, que ellos pierden su contextura, dejan de sellar y empiezan a dejar escapar aceite. De hecho, me pasó en varias partes del motor que he venido, ya todo eso está totalmente corregido y entonces se presenta más que por uso, por tiempo. Usted la compró en 12 millones y desde entonces, en esos 4 años, 5 que la tiene aproximadamente, ¿cuánto dinero le ha invertido para ponerla al pelo, full? Bueno, particularmente en mi caso, tengo una gran ventaja y es que yo le hago toda la moto. Ah, no, relajado. Entonces eso ayuda muchísimo. La idea es que nunca tenga que llevarla a taller. Porque además en los talleres estas motos, yo que tengo mi GZ, cuando lo ven llegar a uno con ese tipo de motocicletas, le tiran muy duro, hermano. Total, es una cosa impresionante. Total. Y más allá de que le tiren a uno muy duro, lo que en la mayoría de casos sucede que uno paga bien pago y los trabajos no son de alta calidad y muchas veces no responden por esos trabajos. Y además con ese tipo de motores hay que ser muy cuidadosos porque son motores finos, que son muy bien cuidados y además que son motores que uno cuida mucho, ¿no? Uno trata siempre, los que tenemos ese tipo de motocicletas, en que las motos sean muy bien tratadas y muy bien cuidadas y no cualquiera le puede meter la mano a ese tipo de motores, ¿no? Bueno, don Germán, háblenos un poco de las prestaciones de esta motocicleta. Ahorita usted nos comentaba un poco acerca del torque, la potencia y si algo tienen o algo muy característico tiene este tipo de motocicletas cruiser de mediano y alto cilindraje, es el torque tan brutal que tiene, ¿no? Y la entrega de torque que nos entrega una conducción muy suave y muy chévere en carretera. ¿Cuánto nos arroja esta motocicleta de potencia y de torque? Bueno, hablando de potencia, arroja un torque de 55 caballos a 7.000 revoluciones por minuto. Potencia, 55 de potencia. Potencia 55 a 7.000. Y nos arroja un torque de 64.7 Newton metro a 6.000 revoluciones por minuto. ¿Y qué tal se siente en carretera ese poder? Una de las cosas que yo percibí y me engranujo al comentarlo la primera vez que viajé en ella es esa relación que existe entre velocidad, fuerza y el cambio de la caja de velocidades. ¿A qué me refiero propiamente? Uno no lo cree, pero uno subiendo puede alcanzar 90 kilómetros por hora entre primera y segunda, por esa relación que tiene. Para mí, en los 5 cambios que tiene esta moto, en todos los cambios tiene fuerza y velocidad. Claro, que con ese torque que entrega es una brutalidad. Esta motocicleta tiene, obviamente es bicilíndrica, 2 válvulas por cilindro, refrigeración por aire, ¿no? Refrigeración por aire, 2 carburadores. 2 carburadores, uno en cada cilindro. 2 carburadores, la velocidad máxima de ella alcanza los 180 kilómetros por hora, yo la he levantado a 160 kilómetros. ¿Y qué tal? De pronto hace falta un traje más especial, porque a esa velocidad yo he perdido el movimiento, o sea, pierdo la voluntad del movimiento de la cabeza. Me gana la presión del aire, claro, donde yo voy a mover la cabeza por un lado y no puedo porque la presión del aire es tan grande que me la manda para el otro lado. Entonces, o sea que fácilmente la motocicleta nos da un crucero de 150, 140 kilómetros. 140, 145. ¿Y las vibraciones no se sienten? Sí, sí se sienten. Sí, las vibraciones se sienten. No sé si de pronto sea ya porque le pesan los añitos, pero sí se sienten las vibraciones. ¿Ese motor es SOHC, cadenilla? Sí, claro, tiene cadenilla. En la parte delantera esa motocicleta equipa doble freno de disco, sencillo, un solo pistón, ¿cierto? Por cada disco. Cada disco de 38 milímetros cada disco. Atrás tenemos tambor y también tenemos un dato interesante que es cardán. Existe, o he escuchado mucho el mito, don Germán, de que ese cardán es indestructible, de que el mantenimiento es muy lejos. ¿Qué tan cierto es eso? Es totalmente cierto. El tema del cardán es una ventaja grandísima con respecto a la funcionalidad. Yo diría que uno nunca se va a varar por eso. Lo único que uno le hace es por allá cada 10.000 kilómetros cambiar aceite, y es un aceite que escasamente son 100 centímetros cúbicos, pero tiene una desventaja grande. El tema del cardán en cualquier moto hace que más o menos el 30 o el 35% de la energía que produce el motor la consuma el cardán. En comparación a lo que es, por ejemplo, la tracción por cadena, plato y piñón, que consume más o menos el 12% de la energía. Y entonces esto automáticamente genera que son motores que no son económicos desde el punto de vista de consumo de gasolina. El promedio de kilómetros por galón en carretera no supera los 65 kilómetros por hora viajando uno solo. Además hay que tener en cuenta que también es carburada, ¿no?
Eso le suma otro. Claro, por supuesto, al ser motores carburados, pues lógicamente esa mezcla entre aire y combustible no es tan precisa como cuando es inyección. Eso le iba a preguntar, hablando ahora del tema de combustible, quería preguntarle cuánto combustible le cabe a ese tanque. Según Wikipedia, habla de 4 galones, pero no le caben 4 galones. Yo diría que está en 3.5. 3.5, no es un tanque tampoco tan grande, ¿no? No es un tanque tampoco tan grande, más sin embargo, en el caso personal, sí quiero aumentar el tamaño del tanque. Claro, sí, porque me parece algo pequeño. De hecho, un compañero en Cali, que tiene una 750 también, ya hizo agrandar el tanque y le quedó muy bien hecho ese trabajo. Don Germán, yo le quería hacer otra pregunta. ¿Qué problemas, usted que está en el club Viragotina acá en Colombia y tiene muchos parceros que tienen esta moto y de otros cilindrajes, cuáles son los problemas más comunes que presenta esta Virago? ¿Se pueden solucionar? ¿Son costosos de solucionar? Personalmente pienso que en términos de mantenimiento como tal, es una cosa supremamente económica, muy básica. Es un motor que le caben 3 litros de aceite, preferiblemente aceite mineral, es lo que manda el catálogo y algunos expertos, teniendo en cuenta la fabricación del motor. Va su filtro de aceite, que está más o menos en un promedio de 30 a 40 mil pesos. El que sí es costoso es el filtro del aire, que está más o menos en 125 mil, 130 mil pesos. Y de hecho, de resto, lo normal. Una de las fallas que estos motores trajeron, eso está muy bien marcado, es que el arranque no salió muy bueno. El tema de lo que es el Bendis como tal, el automático, no salieron buenos, pero ya fueron problemas en su mayormente superados por todas las motos por el tiempo que llevan rodando. Pero normalmente son motores de muy alta calidad que difícilmente lo van a dejar a uno botado en carretera por una falla grave. Bueno, ¿y en cuánto podemos conseguir, por ejemplo, unas pastillas, un cambio de aceite, una guaya, disco de clutch, muy costosos? En tema de consecución de repuestos, tanto el costo como la dificultad que se puede presentar varía mucho. Varía mucho en 3 puntos. 1, si el repuesto es original. 2, si el repuesto es usado. Y 3, si el repuesto es, entre comillas, chino. Hay páginas en las que uno puede conseguir, por ejemplo, un juego de discos de embrague en 90 mil pesos, los 6 discos, trae 6 discos de embrague sin la prensa, solamente me refiero a los asbestos. Y si uno va a la Yamaha los tiene, allá los venden más. ¿Todavía se consiguen repuestos de esta moto en la Yamaha en los concesionarios? Sí, señor, aún todavía se consiguen repuestos, es más. Buen dato. No solamente que se consigan, sino que en su mayoría, si no los tienen, ellos los importan, traen de Estados Unidos y de Japón. ¿Y cuánto puede tardar un repuesto en llegar, por ejemplo? Normalmente, si está fuera de Colombia, tarda aproximadamente 30 días hábiles. Si está aquí en Colombia, lo traen máximo en 2-3 días. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, las pastillas para los discos? Las pastillas para los discos es un ejemplo bien particular. Si uno se va a buscarles de almacén en almacén, las consigue entre 30 y 40 mil pesos. Baratísimo. 2 pastillas. Pero si usted se va a la Yamaha, le van a costar más o menos 120, 140 mil pesos. 2, o sea, si hablamos de los 2 discos, son 2 juegos. Hay personas a nivel nacional que las compran y hay varias máquinas que están totalmente abandonadas, las compran y empiezan a quitarle piezas y publican por internet, por supuesto, o por el grupo donde estamos, publican los repuestos. De hecho, claro, yo ya he comprado un par de cosas. ¿Las desvalijan? Sí, pero son legales, ¿no? En términos generales, don Germán, ¿barata o cara de mantener? Yo considero que es barata, teniendo en cuenta de que es una máquina de 25, 26 años de edad y que uno todavía tenga acceso a repuestos originales para uno desbararse como tal. Si uno piensa ya en que se tiene que ir a reparar el motor, sí, bájese por ahí de unos 4 o 5 millones de pesos. Pero interesante ese dato y la verdad no lo sabía, que Yamaha todavía vendía repuestos de esta motocicleta, me sorprende. Y he visto que personas mandan a comprar repuestos también originales por eBay, por Amazon, bueno, esas páginas virtuales. Por AliExpress sobre todo. También. Y viene una cantidad de cosas que todavía vienen diseñadas exclusivamente para esta moto Yamaha Virago. Bueno, don Germán, usted ahora me comentaba que la motocicleta le ha hecho varias modificaciones, retoques personales, ¿no? Y varias cositas que son originales de la moto se las ha modificado y las ha puesto a su gusto. Cuéntenos, ¿qué le ha hecho a la moto? ¿Qué tiene la moto original y qué le ha modificado? Bueno, una de las cosas que al comienzo, cuando hablábamos de qué se siente tener una máquina de estas, una de las cosas que toca vivirla es la comodidad. Claro. La comodidad con respecto a la conducción. A nivel personal, por mi estatura, una de las cosas que siempre quise es buscar mayor altura al piso. Originalmente esta moto viene sobre 72 centímetros al suelo, teniendo en cuenta la posición del cojín. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue modificar la altura del cojín, como lo han visto, y al mismo tiempo tiene un juego de estribos
que son supremamente cómodos para viajes largos. Tengo 3 posiciones de conducción cuando, aún yendo con pasajero, tengo 3 posiciones de conducción. Y paradójicamente, la más cómoda es la que está aquí en la mitad. O sea que el asiento lo puso un poco más ancho. Ese no es o sea, es el original, pero un poco más de espuma. Exactamente, es el original, pero es más ancho y más alto. Tiene más o menos unos 10 centímetros más de altura y mucho más ancho, sobre todo la silla del pasajero. Sí, es que de verdad se ve re ancho y debe ser muy cómodo para andar, ¿no? Sí, es supremamente cómodo para andar, y si de pronto la persona viene siendo de menor estatura, más cómodo va a estar. Claro, y además que el espaldar complementa muy bien. Y aparte de eso no lo traje, pero le tengo una espaldar adicional cuando se trata de viaje largo, porque si Dios lo permite hay que visitar el Ecuador, ¿sí o no, Andrés? Espectacular, allá vamos. Y Perú. Tenemos un viaje pensado con don Germán. Bueno, ¿qué otras modificaciones? Modificaciones le he hecho varias. Por ejemplo, para mí es muy importante en las motos las luces. Le tengo 4 exploradoras. Muy bellas además, ese estilo. Con todos switches independientes. Tiene 2 particularidades para mí geniales. Un tercer tablero donde tengo un velocímetro digital. Eso me di cuenta. Y en el tablero le tengo un reloj que con un switch que tengo en el comando del lado izquierdo lo despicho y me da la hora. Otra particularidad que, como le dije a Andrés fuera de cámaras, mi moto tiene una cosa que muy seguramente ninguna otra moto en el mundo la tiene. Tiene compresor de aire para una eventual pinchada en carretera. Una locura, ahorita ustedes se van a dar cuenta de eso, mírenlo bien porque, o sea, una locura lo que él hizo, cuéntele. En esta Yamaha Virago XB750 del 95, debajo del cojín por el lado izquierdo, trae una tapa y ahí tiene un espacio que es un espacio para guardar herramienta, etcétera. Entonces lo que yo hice fue comprarme un compresor de aire de esos eléctricos que van a la batería de 12 voltios para los carros. Le quité todo su armaje, dejé solamente la maquinaria, y esa maquinaria se la introduje en ese espacio donde viene para guardar cositas o para guardar la herramienta. Ahí le dejé instalado ese compresor de aire, de hecho ya lo utilicé en una ocasión y funcionó perfectamente. Y la parrilla me parece muy importante porque una de las cosas que uno debe tratar al viajar solo o con pasajero es no llevar nada encima del cuerpo para mayor comodidad, teniendo en cuenta de que por más moto cómoda y veloz que sea, uno siempre va a terminar cansado. Coméntenos qué nos muestra este tablero de instrumentos, que como ya lo comentó don Germán, el cilindro de arriba o el tablerito de arriba, él se lo puso adicionalmente para la hora, y además que es muy chévere. Prenda el switch de don Germán, que lo vean ahí la gente. Aquí en el momento que abrimos el switch, pues aparte de que nos ilumina la luz de neutro, me da un indicador de 3 dígitos digitales, valiendo la redundancia, donde me va a mostrar la velocidad digitalmente. En el tablero superior, hundiéndole un botoncito del segundo comando que le tengo, me da la hora. Aquí tenemos un velocímetro que me marca millas en el círculo negro, y en el círculo verde me marca kilómetros por hora. Claro, millas por hora. Millas porque esas motos fueron pensadas para un mercado americano. Correcto, ¿no? Precisamente por eso es que esta moto tiene la velocidad en millas. Y acá al otro lado. Y bueno, aquí pues tenemos el contador de kilometraje andado, pero en millas. Este valor es en millas. Y tenemos el marcador de millaje parcial en la parte inferior. Aquí a la derecha tenemos el tacómetro o el RPM. Tenemos aquí un indicador de combustible, que es un botoncito rojo que se ilumina en el momento en que empieza a consumirse la reserva del tanque. No es un indicador como tal que calcule el llenado del tanque, sino que parpadea. Sí, no parpadea, se enciende, queda encendido en rojo. Queda encendido en rojo. Tenemos direccionales, uno a cada lado, luz alta, la azul, y un bombillo rojo o un piloto de luz roja que me marca la presión de aceite. En el momento en que este bombillo se llegue a encender, estando uno con el motor prendido en carretera, sobre todo, inmediatamente toca detenerse, porque hay un problema con la bomba de aceite o con el nivel del aceite. Bueno, don Germán, usted consiguió esta motocicleta muy barata, pero tal vez para aquel que esté pensando en hacerse a una Virago 750, ¿en qué precio la puede encontrar? Usted que pertenece al club y está todo el tiempo en contacto con ese estilo de motos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, no la daría en menos de 20 millones y lo pensaría. Claro, por todo lo que le ha hecho. Así de sencillo. Y más allá de lo que le he hecho, el estado general de la moto en sí, porque ya está toda totalmente original. En promedio están entre 15 y 20 millones de pesos, dependiendo
el estado, dependiendo... El año también, ¿no? El año también y de pronto dependiendo la necesidad del vendedor. Claro. Eso es una cosa que obligatoriamente toca tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su Yamaha Virago 750? No conozco el final del acelerador de mi moto. Ay, Eso me encanta. O sea, llegó a 180 y no llegó al tope. No, hasta 160. 160 y no llegó al tope. Sí, exactamente, no llegaba al tope. O sea, hasta el momento me ha faltado carretera. Entonces, eso le da a uno un confort espectacular. De pronto lo que no me gusta, yo se lo he quitado para que me guste. ¿Qué no me gustaba? La posición del pasajero, porque en un par de oportunidades viajé de pasajero e inmediatamente dije aquí no puede andar. ¿Pero por qué? nadie. ¿Muy angostico? Demasiado pequeño y muy delgado el cojín. Entonces era como si uno estuviera sentado en un ladrillo. Y no me gustaba la posición mía como conductor, porque pues en el caso mío mido 1,90, entonces quedaba con mis piernas muy recogidas. Claro, muy recogidas. Entonces, como lo único que no me ha gustado, yo se lo he quitado. Pero muy bacana esa modificación de los 3 calapiés. Sí, claro. Brutal. Claro, porque es que este tipo de máquinas son hechas y en su mayoría de veces uno las utiliza es para viajar. Entonces, entre menos se canse uno, pues más va a disfrutar lo que está haciendo. Yo no le veo una cosa mala, otra positiva. El hecho de que donde yo pare me miran. Roba mirada. No, es que toda moto cruiser roba mirada, eso sí. Así de sencillo. Y además con ese motor que suena delicioso, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo que he venido haciéndole personalizaciones, siempre he tratado de mantener la originalidad de la máquina. Le tengo luz de parqueo, le tengo conector para el celular, le tengo switch independiente para la luz de media, o sea, me alumbran los 4 cucuyos, los 2 amarillos de atrás, los 2 amarillos de adelante para luz de media, luz de baja, luz de alta, todo eso está con switch porque originalmente no trae ese switch. Switch independiente para las exploradoras LED, switch independiente para las exploradoras con bombillo común y corriente. Ya un poco para ir finalizando esta charla en torno a esta Virago 750, ¿qué le puede decir usted a esas personas que están interesadas en comprarse esta Virago, que sueñan con esa motocicleta y que tal vez tienen temor por el tema de repuesto, por el tema de que es una moto muy vieja, ¿no? ¿Qué le puede decir usted a esas personas que sueñan con esta máquina? Teniendo en cuenta lo que vale, hablo de aproximadamente 15 millones de pesos en estos momentos, es la mejor moto que uno se puede comprar con ese dinero cuando a uno le gusta este estilo de moto. Lógicamente, si hablamos hoy en día de la tecnología que existe, pues hay una diferencia muy grande. Pero si uno es amante de este tipo de motos, es la mejor moto que uno se puede comprar. Uno no necesita, sinceramente, más allá en cuestión de potencia en una máquina de estas. No ¿Ya que usted está a la fecha y no la sacó a la velocidad a tope? No, todavía no he podido llevarla a velocidad tope, no he podido. ¿Pero qué tal adelantando? Debe ser una delicia. No, es que precisamente ese es el gusto que uno se da cuando uno se siente en una máquina de estas que siempre le va a sobrar motor. Uno no tiene ningún susto en meterse a hacer un adelanto riesgoso, que yo creo que todos lo hacemos con una máquina de estas. Y no les dé temor de meterse con una moto de estas, porque pues una de las cosas que aprovecho para hacer la invitación es que estamos en un grupo a nivel nacional donde pertenezco muy amablemente a los colegas que estamos ahí. Somos aproximadamente 82, 84 personas que tenemos cualquier modelo de este tipo de motos. Yamaha Virago ya salieron en 250 centímetros, 535 centímetros, 750 y 1100. Hay más cilindrajes, pero aquí a Colombia llegaron solamente esos 4 modelos. Entonces, los que quieran hacer parte de ese grupo, ¿cómo los pueden encontrar en Facebook y WhatsApp, don Germán? No, en Facebook no estamos. Sinceramente en Facebook no estamos. Tocaría consultar el número para poder dar esa información porque no lo tengo de memoria. Bueno, vamos a dejar el número aquí. A todos los que estén interesados en saber más acerca de las Virago, en tal vez adquirir una y pertenecer al club y si tienen dudas, poder preguntar aquí en la descripción para que puedan acceder al grupo de WhatsApp. Algo que se me olvidaba, don Germán, es que algo característico de estas motos es el peso. ¿Cuánto pesa esta moto en seco y qué tal, cómo la siente? ¿Estable? El peso de esta moto en seco está alrededor de los 230 kilos. Y una de las ventajas que tiene después de que va con su peso total, tanto en carga como en pasajeros, yo diría que mal contados sube a 400 kilos. Ese peso, teniendo en cuenta la potencia, la hace supremamente manejable en carretera. ¿Por qué? Porque le da a uno mucha confiabilidad, porque el viento no lo va a mover a uno. Pero para la ciudad sí es una moto muy incómoda, porque todo el tiempo yo considero que es como si uno estuviera haciendo ejercicio, porque tiene uno que estarla sosteniendo a ella. Claro. Y si estamos en una ciudad caliente, no se diga el motor, porque el motor sí calienta muchísimo,
porque es una refrigeración por aire que necesita, por supuesto, velocidad. Y además que ese estilo de motocicleta es muy característico, que sean pesadas, no muy pesadas, y en modelos de baja cilindrada se nota mucho digamos que es un contra, el peso. Por ejemplo, en mi GZ150 pesa 150 kilogramos con un motor de 150 centímetros cúbicos. Yo creo que esta motocicleta lo que menos le preocupa es el peso, porque con ese motor y ese torque adelanta lo que sea. Claro, por supuesto, eso es algo que está muy bien compensado. Claro. Y el peso es algo necesario para que la moto no se vuelva como tan fácil de que se le vaya a uno. Ella misma se encarga con su peso y su potencia de mantenerse donde uno quiere mantenerla. Bueno, don Germán, pues ha sido un placer tener a su maquinota aquí, que de verdad que bacano que nos haya concedido en esta entrevista para aquí, para el canal, haber conocido su moto más en detalle. Y pues, ¿qué le parece si la vamos a probar? Vamos a poner a rugir ese motor. Pero por supuesto, Andrés, para eso la tenemos y para eso se la traje, con mucho gusto. Listo, de una, camine. Camine, vámonos. Bueno, parceros, un sueño cumplido más. Vamos a probar esta maquinota, la Virago 750 de Yamaha, una moto que desde hace rato quería probar, un tanque con mucho poder, con mucha potencia, elegante, así que vamos a probarla. Pesadita. Es pesada. ¡Qué brutal! Se siente el poder de esa motocicleta desde abajo. Al primer contacto se siente la fuerza del acelerador del motor, vean. Claro, y más yo que vengo de una 150, ¿no? Pero la verdad, el rugir de este motor es una cosa impresionante. El sonido, no sé si lo alcanzan a percibir, pero el sonido es una cosa bestial. O sea, una cosa brutal, impresionante. Y vean, fíjense que al menor contacto con el acelerador arranca. Tiene una excelente salida, muy buena fuerza, o sea, un empuje impresionante. Acá voy en tercera apenas. Ese sillín, el parcero le puso más espuma y quedó súper cómodo. La posición de manejo, el manillar es ancho, no es tan ancho como otras que he probado, por ejemplo como la Vulcan, pero sí es ancho, sí es muy bacano. El parcero le ha modificado y le ha puesto 3 posapiés para diferentes posiciones y me parece que queda chévere porque uno puede descansar en varias posiciones, entonces muy bacano. Bueno, además de la experiencia del torque de esta motocicleta y de que jala súper bueno, de hecho me toca andarla con mucho cuidado porque siento que jala bastante fuerte. Además de eso, pues obviamente está el rugir de su motor, ¿no? Escuchar su motor es muy bacano. Entonces se siente una motocicleta obviamente mucho más grande, con mucho más poder. Y no, qué bacano, de verdad que desde hace mucho rato quería conducir esta motocicleta. Yo creo que es un sueño cumplido y uno de mis modelos favoritos, definitivamente. Esta Yamaha Virago 750, se le siente el poder desde todas las marchas. Ahorita la vamos a exigir a tope, pero desde cualquier cambio, ahorita voy en cuarta, desde cualquier cambio la moto arranca sin ningún problema, o sea, jala sin ningún problema. Vean, ahorita la vamos a exigir a tope para que se den cuenta qué velocidad le puedo sacar, pero una delicia. En esta motocicleta adelantar no es un problema, definitivamente, y yo creo que desde cualquier marcha perfectamente se puede adelantar. Obviamente desde primera y segunda es
debe ser brutal. Vamos a exigirla aquí en esta recta. Vamos a exigirla. Vean, en esta recta que son menos de 1 kilómetro y alcancé a sacar 100 kilómetros. Aquí se me acabó la recta, pero ahorita más adelante hay una más grande. La moto se siente pesada, obviamente se siente tosca, o porque pues al menos yo vengo de una 150, como les digo. No estoy acostumbrado a este tipo de motocicletas tan grandes, por eso la siento pesada, pero se siente muy estable. Vamos a voltear aquí, vamos a devolvernos. Bueno, parceros, vamos a ver cuánto le sacamos en esta recta. Vamos a bajarla a neutro, arrancamos desde primera. Vamos a ver cuánto le sacamos en esta recta. No voy a exigirla mucho porque la verdad me da un poco de miedito, pero vamos a ver hasta cuánto le puedo sacar y en cuánto tiempo nos da. Primera, segunda, tercera, cuarta, voy en cuarta, ya pasé los 100 kilómetros. Quinta, ya está ahí. Se me acabó la recta, pero fíjense que alcancé quinta más o menos 112, 115 kilómetros y el motor iba completamente sereno y ni siquiera he llegado a la mitad del acelerador. No la he exigido, yo creo que ni siquiera al 50% de lo que puede dar la moto. Se me acabó la recta, me dio un poco de miedito. Llegué más o menos a 115, no la exigí absolutamente nada, no vibró nada, se sentía súper bien, pero por supuesto esta moto puede dar mucho más. La verdad es mi primera vez en una 750, estoy andando con mucho cuidado, pero fíjense que en tercera, segunda me alcanza casi los 80-90 kilómetros, una brutalidad esta moto. Como les digo, aparte del torque, de la potencia que se le siente en cualquier marcha, es el sonido, el rugir del motor. Una moto cómoda, robusta, imponente. Y como decía el parcero Germano, es una moto que por todo lo que ofrece, esa cilindrada y por ese precio en que se puede conseguir, es una moto muy barata. Tener un motor 750 con este torque brutal, ¿no? 54 Nm, 60 creo que es de torque a 6000 RPM y creo que 65 potencia, ¿no? Tener un motor con estas características es brutal, un precio tan bajo, ¿no? Obviamente pues estas motos no son para todo el mundo, son para aquellos que gustamos de motocicletas robustas, motores ruidosos, conducción suave, cómoda, motocicletas con fuerza, con mucha potencia. Déjenme en los comentarios, parceros, qué tal les pareció esta máquina, cómo la ven, les gustaría comprársela o no, qué les gusta, qué no les gusta, creen que vale la pena tener una Virago 750. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Quiero que escuchen, parceros, el sonido del claxon o del pito de esta motocicleta. Una cosa muy muy bacana. Mero pito de camión, ¿cómo la ven? Eso sí es un sonido rudo. Uf, parcero, la experiencia definitivamente brutal. Probar esta Virago 750, puro poder. El torque, potencia de esta motocicleta, la comodidad, es una cosa impresionante. Muy contento de haber probado esta máquina, Germán. Muchas gracias por habernos prestado esta motocicleta para el canal, por haberme prestado para conducirla. Qué bacano que este estilo de motocicletas sigan vivas en Colombia, ¿no? Que usted las mantenga vivas, que exista el Club Virago también además. Y nada, pues muchas gracias, hermano, y lo felicito por esa maquinota que tiene. Muchas gracias, Andrés, hermano. Muy contento de haber estado aquí con usted esta tarde, que una persona tan conocedora del tema no solamente haya andado en mi moto, sino que tenga ese concepto después de haberla probado. Sí, la verdad la sentí muy cómoda, entrega la potencia desde bien abajo, me gusta que en cualquier marcha responde bien, estable, la moto tiene mucha estabilidad, los posapiés, excelente ese detalle, hermano. Ese posapiés de aquí, una berraquera.
Entonces da muchas posiciones de manejo, ese sillín súper cómodo. Y nada, no tengo quejas de la moto, la verdad es una moto con un poder y una entrega de potencia muy bacana y lo felicito. Le devuelvo la pregunta que me hizo en esta tarde. ¿Qué no le gustó? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría la verdad? Estos Handsavers. Uy, no, eso me parece de moto enduro, la verdad. Yo le dije a Germán, cámbiale esos Handsavers porque eso no va en una moto clásica. Eso, y no, hermano, yo creo que nada más. Todo en la moto me gusta, es muy bacana, muy bonita. Gracias, hombre. Muchas Y lo felicito y Gracias. ojalá tengamos la otra oportunidad para Pero, probarla. Por supuesto, en algún momentico y tenemos vivo lo de Ecuador. Listo, parcero, entonces no olviden seguir el canal, pendientes. Si les gustó este video y quieren apoyar mi trabajo, pueden hacerlo dándole like a este video, compartiéndolo, por supuesto, suscribiéndose al mejor canal de motos clásicas y de rutas de Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas, parcero. Buena ruta, parcero. Bueno, hermano, ¿y usted cómo sintió mi GZ? Ahorita yo me fui en la de él, se fue en la mía, imagino que el cambio fue brutal, ¿no? Sí, por supuesto, fue brutal y de hecho quería probarla porque a mí me encanta esta moto, me gusta muchísimo este tipo de motos clásicas. De hecho le comenté que tuve la GN 125, supremamente suave, muy suave, o sea, un motor dulcecito, suavecitico. Por supuesto que estaba yo esperando buscar más aceleración, no encontraba. No pasó de 80. Buscaba otro cambio, tampoco lo encontraba. Por lo demás, muy suave. No me gustó la cabrilla por la posición de las muñecas. Fue lo único. Sí, de hecho yo noté la diferencia. Me parece que la suya es un poco más plana. Más plana, más abierta. La mía es un poco más cerrada. Uh-huh. Entonces cuando uno agarra la moto, lo ideal de pronto es que las palmas de las manos queden en esta posición y uno tiene que hacer esto. Por lo demás, supremamente cómoda. Modificaría la silla porque sí la sentí bajita para mi estatura. Estoy hablando de mí. Bueno, y la prueba que hice con la moto. Por lo demás, supremamente cómoda, muy sabrosita, muy deliciosa. GZ 150 versus Virago 750. ¿Qué tal ven ese duelo? Modelo 95 a modelo 95, modelo 2016. Pero le dio la talla. ¿Un pique o qué? ¿Ah? ¿Un pique? No.